lo más fascinante de todo fue la historia que contaron las manchas de sangre del sudario. Cuando alguien es torturado, tal como la Biblia nos dice que Jesucristo fue torturado en la crucifixión, las paredes de los glóbulos rojos se rompen y liberan hemoglobina dentro del cuerpo. La hemoglobina se descompone y crea altos niveles de bilirrubina, y las heridas comienzan a coagularse. El análisis del STRP demostró que las manchas de las secreciones de los coágulos sanguinolientos tenían niveles de bilirrubina extraordinariamente altos, perfectamente consistentes con el trauma de la crucifixión. Además, la fotografía fluorescente ultravioleta descubrió otra pista increíble que no se apreciaba a simple vista. Se pueden ver las manchas de suero alrededor de las manchas de sangre que nunca fueron visibles hasta que fotografiamos el sudario con fotografía UV fluorescente unos 2000 años después que ese hombre fuera ejecutado. El suero es el componente líquido de la sangre. Se compone esencialmente de agua y las manchas eran invisibles en el sudario hasta que la luz ultravioleta las hizo aparecer fluorescentes. Ningún artista medieval pudo haber anticipado la invención de la fotografía ultravioleta fluorescente y decir, ocultaré las manchas de suero para que las descubran en 700 años más. Es imposible. Imposible. El STRP pensaba determinar cómo se había producido la imagen en la tela, pero fue incapaz de encontrar una respuesta. Teníamos una simple pregunta que la ciencia moderna, con toda su técnica y tecnología, y en el año 78 teníamos disponible todo lo mejor, no podía dilucidar. ¿Cómo se produjo esa imagen en esa tela? Ray Rogers y el equipo STRP terminaron su investigación del sudario de Turín con más preguntas que respuestas. Porque si no era una pintura, ¿cómo se había formado la imagen en la tela? Si la sangre era real, ¿de quién era? ¿Y cómo y cuándo había muerto ese hombre? Los evangelios nos dicen que hace 2000 años el Imperio Romano crucificó a Jesús de Nazaret. Luego, envolvieron su cuerpo maltratado en un sencillo sudario. Durante siglos, muchos creyeron que este trozo de lino de 4,40 metros era ese sudario, aunque había muy poca evidencia para confirmar esa afirmación. Incluso su origen era desconocido, ya que la historia del sudario es tan misteriosa como la imagen misma. El primer registro del sudario, el primer lugar en que fue exhibido, fue aquí, en el pequeño pueblo de Liré, unos 1300 años después de la época de Jesucristo. En 1532, un incendio en una iglesia casi lo destruyó. Sufrió extensas manchas de agua y secciones enteras quedaron gastadas por las manos de la gente que lo tocaba cada vez que era exhibido ante los fieles. Unas monjas de la Orden de las Clarisas Pobres le cosieron una tela atrás para reforzarlo. Finalmente, en 1578, el sudario llegó a su destino de reposo final en Turín, Italia. Durante los 4 siglos siguientes, la Iglesia exhibió el sudario en forma periódica ante los fieles que creían que veían la cara del Salvador. Pero para la ciencia moderna, su autenticidad no era una cuestión de fe. Lo que importaba eran los hechos. El STRP, el primer equipo científico en investigar el problema, probó que el sudario no era una pintura o un relieve teñido, pero a pesar de toda su pericia, no pudieron averiguar cómo se había creado esa imagen evocadora. Sin embargo, muchos científicos del STRP sabían que la imagen concordaba notoriamente con la crucifixión. Las manchas de sangre, los azotes, todo parecía sugerir el cuerpo de un hombre crucificado, pero ¿hay una forma de poder probarlo científicamente? La crucifixión era una muerte dolorosa, horrible y larga, reservada a los criminales y al último estrato de la sociedad romana. No los clavaban solo para matarlos, lo hacían para crucificarlos, para torturarlos. No querían que murieran de inmediato. De hecho, hay evidencia de su sorpresa ante la muerte tan rápida de Jesús. Durante su vida profesional como médico forense del condado de Rockland, Nueva York,
El doctor Frederick Sageby ha investigado muchas escenas donde se han cometido crímenes. Mi campo era el mecanismo, la manera y la causa de muerte. El tipo de sufrimiento de la persona. La fascinación del doctor Sageby por la patología de la crucifixión comenzó en 1948, cuando aún era un estudiante universitario. Decidió hacer sus propios experimentos para investigar una cuestión fundamental. Si el sudario se había encontrado en la escena del crimen, ¿podría la evidencia forense confirmar la crucifixión como causa de la muerte? Bien. Cuando el doctor Sageby comenzó su investigación, el conocimiento forense de la crucifixión era casi inexistente. Bien, ¿cómo está así? El doctor Sageby hizo construir una cruz para poder determinar cómo la crucifixión causa la muerte. Ese experimento le ayudaría a analizar la evidencia forense en el sudario. En esa época, la única suposición existente era que la víctima se sofocaba debido al peso de su propio cuerpo. Pero los experimentos del doctor Sageby sugerían otras cosas. La muerte se debió a un estado de shock que hace que el corazón deje de bombear. Al doctor Sageby le interesaban más los clavos que perforan las manos. El sudario muestra una gran mancha de sangre cerca de las muñecas del hombre crucificado, pero ¿son las manos humanas clavadas a una cruz lo bastante fuertes como para sostener un cuerpo crucificado? El doctor Sageby diseñó guantes especiales y medidores para probar la teoría. Los cálculos que hemos hecho demuestran que las palmas de las manos sí sostendrían el cuerpo. El doctor Sageby hizo otro descubrimiento sorprendente. La práctica romana de clavar las palmas de la víctima a la cruz debía romper el nervio mediano de la mano. Esto tiene el efecto de hacer que los pulgares se doblen hacia adentro. Un examen del sudario revela que la víctima tenía los pulgares hacia adentro. Están escondidos bajo las palmas, tal como si el nervio mediano hubiera sido cortado. Eso es muy preciso. Los pulgares están ocultos como si en el sudario de Turín faltaran. El nervio mediano cortado no fue la única pista que la investigación del doctor Sageby encontró en el sudario. Si miramos la cara, no se ve simétrica, muestra señales de golpes. Yo miré los ángulos de la sangre en la zona de la cabeza donde estaba la corona de espinas. La sangre corre por el lugar donde los músculos se contraen y el flujo parece un tirabuzón. La sangre corre por la parte de atrás de la mano, se desliza muy bien por el costado y se acumula en un charco. Lo he visto en la oficina del médico forense en muchos casos de heridas en las manos. Gracias a toda esa información, el doctor Sageby llegó a una abrumadora conclusión acerca de la imagen del sudario. Desde el punto de vista de la patología forense, concuerda absolutamente con un individuo crucificado, no tengo ninguna duda. Pero incluso si el doctor Sageby tenía razón, su trabajo no podía contestar la pregunta fundamental que podría vincular el sudario con Jesús de Nazaret. ¿Cuál era su antigüedad? Eso solo podría resolverse si el Papa permitía que los científicos cortaran un trozo de la tela del sudario para fecharla por carbono. Había mucha tensión, una verdadera controversia sobre si se debería someter a esas pruebas científicas. Como la datación por carbono significaba en realidad destruir una parte del sudario, ello significaba un gran paso para la Iglesia. Los resultados podrían hacer que la gente se replanteara todo lo que sabía sobre el sudario de Turín. En 1978, un equipo internacional de científicos llamado Proyecto de Investigación del Sudario de Turín, o STRP, probó que la imagen en el sudario de Turín no era un dibujo o una pintura. Los resultados convencieron a muchos fieles de que en verdad estaban viendo la cara de Jesucristo. Pero si el sudario era la tela que envolvió el cuerpo de Jesucristo, debería tener 2000 años de antigüedad. La única forma de probarlo era cortar un trozo del sudario y fecharlo por carbono. Un proceso que podía identificar la antigüedad de la tela con una precisión de 30 años. En 1988, los científicos intentaron tener acceso al sudario una segunda vez, pero sin que ellos lo supieran, Juan Pablo II ya estaba consultando a sus propios consejeros científicos